Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Este es el video número 11 de la serie de tutoriales dedicados al altar de mueble. Hoy tejeremos en crochet el juguete y el objeto personal, en este caso un valero y un anillo. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a iniciar utilizando el hilo doble. Por sí solo tiene 6 cabos, entonces vamos a utilizar en total 12. Le anudamos aquí para que no se mueva y nos permita tejer, y vamos a dejar una distancia de unos 10 centímetros así suelta para poder empezar. Tejemos 5 cadenas y vamos a hacer un medio punto en el primer punto, y lo que vamos a repetir va a ser 4 cadenas, un medio punto en la primera cadena, 4 cadenas, un medio punto en la primera cadena, hasta completar 8 piquitos como estos. Terminamos de tejer los 8 piquitos. Ahora vamos a cerrar en círculo. Vamos a hacer un punto deslizado en la cadena inicial. Ahora vamos a doblar hacia la mitad y exactamente en medio vamos a hacer un medio punto. Quedaron 4 piquitos enfrente y 4 piquitos abajo. Ahora, en medio de esos 4, en la parte inferior, vamos a sacar un punto y hacemos nuevamente un medio punto. Después, el hilo inicial lo pasamos sobre el hilo con el que estamos tejiendo y hacemos una cadenita. Terminamos de tejer. Ahora vamos a cortar a la misma altura de esta hebra. Ya cortamos el hilo y en forma provisional lo anudamos también de aquí para que nos permita trabajar. Este mismo nudo que ven en los extremos lo vamos a hacer a 1 centímetro de altura en cada uno de los lados para que forme las antenas. Enseguida cortamos el sobrante y le vamos a poner pegamento transparente para que ya no se zafe. Quedó terminada la mariposita. Ahora, sobre la base metálica para anillo, les pido de este tipo porque este hilo no es muy dócil. Entonces lo que hay que hacer es con aguja pasar unas puntadas y ya que quedó una especie de enrejado aquí, no se las estoy dando en un determinado sentido, es de hecho en desorden, pero lo que quiero es que quede aquí el hilo para que se pueda coser sobre esto y pegar al mismo tiempo, ponerle un poquito de pegamento. Entonces la vamos a coser solo con unas cuantas puntadas de arriba hacia abajo porque está calado, o sea, entra perfectamente la aguja, y ya después ponerle algún pegamento de contacto que sea resistente para que ya no se mueva de su lugar. Y así quedó ya terminado nuestro objeto personal. Y vean cómo se ve en hilo metálico. Este es plateado. Si ustedes quisieran tejer un juego completo, pues tendrían que utilizar para los aretes el hilo sencillo, o sea, 6 cabos como viene.
Comenzamos tejiendo con el hilo color miel. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 15 macizos. En total, con las 3 cadenas nos quedan 16 puntos en esta primera vuelta. Quedó terminada nuestra primera vuelta. Aquí ya tiramos del hilo para cerrar el centro y la cerramos con un punto deslizado en el primer punto. La segunda vuelta se inicia con 3 cadenas y en cada uno de los puntos vamos a tejer 2 macizos juntos. En total nos deben de quedar 32 macizos. Iniciamos la vuelta número 3 con 2 cadenas. Esta vuelta se va a tejer un punto en cada punto, pero en vez de macizos, en medios puntos altos. Cargamos el gancho, sacamos un punto y cerramos los 3 puntos que quedaron en el gancho juntos. Ese es el medio punto alto. Y así hasta terminar la vuelta, nuevamente con 32 puntos. Cortamos el hilo en esta tercera vuelta, rematamos y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a tejer en punto deslizado en esta parte de aquí entre la vuelta 1 y 2. Vamos a llevar siempre el estambre por debajo y lo vamos a ir tomando punto por punto. Así, meto, saco un punto y lo deslizo a través del que está en el gancho. Y hay que procurar no tensar demasiado. Y esto mismo vamos a hacer entre la vuelta 2 y 3, pero en color blanco. Así quedaron ya las dos vueltas en punto deslizado, una en verde, una en blanco. Ahora con hilo color fucsia vamos a tejer una vuelta comenzando con 2 cadenas y haciendo medio punto alto durante toda la vuelta, uno en cada punto, y nos deben de quedar 32 puntos altos en total. Terminamos de tejer la vuelta en fucsia. Hay que tejer una en blanco y una en amarillo con la misma cantidad de puntos. Ahora, entre la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto deslizado en color morado aquí, y después entre la 5 y la 6 otra hilera de punto deslizado en morado. Terminamos de tejer la vuelta en color blanco, tejimos una más en fucsia y otra en color miel. En todas estas vueltas estuvimos cortando el hilo y ocultando el sobrante con una aguja lanera. En este caso, en esta última vuelta ya no, se va a quedar el estambre pendiente porque vamos a seguir tejiendo con él. Ahora entre la vuelta número 7 y 8 vamos a tejer nuevamente punto deslizado en morado. Aquí en esta parte. Y después en color verde entre estas dos últimas vueltas. Les voy a mostrar cómo armamos el soporte que va a llevar por dentro nuestro valero. Este es un recipiente de palillos. La tapa tiene esta perforación que va a quedar en la parte inferior del valero. Entonces, a este recipiente le vamos a cortar de altura lo que le sobre, ya colocando nuestro tejido dentro, que aquí son aproximadamente 2 centímetros, centímetro y medio. Ya que está cortado, estas dos tapitas que son como de bebida hidratante, las coloqué así. Utilizamos pegamento que sea resistente de contacto y las coloqué dentro de este botecito ya recortado. Entonces van dentro y esta se coloca al final encima. Entra dentro del recipiente, tiene la misma medida. Entonces así ya
podemos colocarlo dentro del tejido y continuar nuestra labor. Y ahora ya con el recipiente dentro vamos a continuar tejiendo en color miel. Iniciamos nuestra vuelta con 3 cadenas y vamos a tejer ahora en macizos. Toda la vuelta vamos a disminuir a la mitad los puntos, entonces tejemos un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto y lo cerramos juntos. Y esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta hasta terminar. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena. Vamos a tejer en medio punto, disminuyendo nuevamente a la mitad. Hago un medio punto en el primer punto, paso sin tejer el siguiente, hago un medio punto, paso sin tejer el siguiente y así hasta terminar la vuelta. Y así quedó terminada ya esta pieza. No se cierra por completo, así debe quedar. Continuamos con la siguiente pieza en color miel. Vamos a hacer un anillo mágico, enseguida 3 cadenas. Y dentro del anillo vamos a tejer 6 macizos. Con las 3 cadenas nos deben quedar 7 puntos en total en esta vuelta. Tiramos del hilo para cerrar el anillo y hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar la vuelta. La segunda vuelta la iniciamos con 3 cadenas y ahora vamos a tejer un punto en cada punto y al final vamos a hacer un aumento. En total nos deben quedar 8 puntos. Vamos a hacer una vuelta más de 10 puntos, una de 11 y 3 vueltas con 12 puntos cada una. Así quedaron las primeras 7 vueltas de esta pieza. Recuerden que iniciamos con 7 puntos, 8, 10, 11 y 3 vueltas de 12. La siguiente vuelta la vamos a tejer con los puntos en relieve por encima. Vamos a comenzar con 4 cadenas. Cargamos 2 veces el gancho y tomamos el punto en relieve por encima. Y lo que vamos a repetir del segundo punto en adelante va a ser cargar 2 veces el gancho, tomar el punto por encima y dejarlo incompleto en el gancho. Cargamos 2 veces y en el mismo punto vamos a hacer un segundo punto largo incompleto y ahora sí lo cerramos juntos. Esta octava vuelta quedó así. En teoría pues aquí nos quedaron 24 puntos porque tejimos 2 en cada punto. Pero en realidad nuestros puntos los vamos a contar aquí arriba y vuelven a quedar los 12 que teníamos en la parte de abajo. Ahora miren, por dentro de esta vuelta se formó una cadenita como una costillita aquí. Ahí es en donde vamos a tejer la siguiente vuelta. Miren cómo. Vamos a tejer en macizos normales. Iniciamos con 3 cadenas. Voy a atravesar la primera cadenita arriba y voy a buscar el punto que está exactamente abajo, en esa costillita que les dije que quedó. Paso el punto a través de los dos y hago el macizo. Tomo el siguiente punto y miren, paso a través de la cadenita que quedó interna. No la estamos viendo, pero automáticamente nos manda el gancho
a esta parte entre estos dos pares. Terminamos de tejer ya esta pieza, cortamos el hilo y vamos a dejar un tramo pequeño para poder coser. Aquí estoy haciendo un remate. Entonces, al bolígrafo se le quitó todas las piezas y se quedó solo el tubito transparente. En esta parte de abajo, no en la punta, sino en la parte de abajo, le recortamos la cantidad necesaria para que nos dé la medida de esta pieza. Entonces la punta va a quedar hacia arriba y aquí vamos a hilvanar con este hilo y a fruncir. Tenemos que cerrar y dejar muy apretado para que ya no se deslice. Vamos a pasar un hilván en un punto sí y en un punto no. Y tiramos del hilo para que quede fijo. Ahora con hilo del mismo color vamos a hacer un hilván en esta parte de aquí, apretar nuevamente para que quede lo más pegado posible al tubito de plástico, y lo mismo hacemos en esta parte de abajo. Vean cómo quedó. Ahora el siguiente paso es coser esta argollita en esta parte de aquí. Finalmente solo até un poquito de estambre en color marfil, no es totalmente blanco, en la argollita y luego en la parte de abajo de esta pieza que tejimos. Y así es como quedó ya nuestro valero terminado. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.